Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a En Comunicación, el espacio donde los jóvenes especialistas tienen algo en común, el diálogo. Yo soy Luisa Fernanda Rodríguez. Y yo soy Constanza Ramírez. Hoy hablaremos de algo que usamos todos los días, las redes sociales. Pero ¿te has puesto a pensar cómo influyen en la forma de informarnos, participar y tomar decisiones? Las redes fortalecen a la democracia o también representan nuevos retos. Analizaremos cómo el mundo digital ha cambiado nuestra forma de vivir. Así que si tú quieres saber más sobre este tema y quiénes son nuestros invitados, pues quédate, porque estás en comunicación. Y esta también es tu conversación. Hoy basta con sacar el celular para enterarnos de lo que está pasando en el mundo. En cuestión de segundos podemos conocer una noticia, compartir nuestra opinión o sumarnos a una conversación que puede llegar a miles de personas. Las redes sociales cambiaron la forma en la que nos comunicamos, pero también la manera en que participamos en la vida pública. Hoy son un espacio donde se debaten ideas, se impulsan causas sociales y muchas veces es el primer lugar donde las y los jóvenes se informan. Pero no todo lo que aparece en nuestra pantalla es cierto. Todos los días circulan noticias falsas, imágenes manipuladas y videos creados con inteligencia artificial que pueden parecer completamente reales. Por eso, antes de compartir una publicación, vale la pena hacerse 3 preguntas. ¿De dónde viene esa información? ¿Quién la publicó? ¿Y si está verificada? Tener acceso a mucha información es una gran ventaja, pero también implica una responsabilidad. Aprender a identificar fuentes confiables y pensar de manera crítica nos ayuda a tomar mejores decisiones. Las redes sociales pueden ser una herramienta para participar, proponer ideas y hacer escuchar nuestra voz. Al final, la democracia también se construye con ciudadanos informados, críticos y responsables, tanto dentro como fuera de Internet. Gracias por continuar con nosotras aquí en Comunicación. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene que importar a todos, porque las redes sociales hoy son un espacio de opinión y la principal fuente de información. Para más de la mitad de la población global es muy importante, ¿o no, Constanza? Sí, Luisa, y junto con esto hay cosas que se deben atender, como la desinformación, la velocidad con la que se difunden los contenidos y el impacto que tienen los algoritmos. Para hablar sobre este tema nos acompañan Aurelien Gilabert, politólogo y especialista en democracia. Hola, Bienvenida. muchas gracias. Además, también nos acompaña Andrea Samaniego, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida. Gracias. Y Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy a los 3. Estamos bastante honradas por su presencia. Y bueno, para empezar a hablar acerca de este tema que no solamente les importa a los jóvenes, aunque tenemos mucho el estigma de que las redes sociales y la digitalización es hablar con y para los jóvenes, creo que este es un tema que tenemos que extender a todo tipo de audiencia. Entonces, vamos a hablar primero qué impacto tiene la exposición constante en redes sociales en la forma en que las personas se informan y construyen sus opiniones. Adelante. Bueno, yo considero que las redes sociales son estos espacios en donde todas y todos, quienes tenemos acceso a ellas, porque es un acto voluntario, hay que decirle, las redes sociales son empresas, no son espacios públicos, pero regulados por empresas. Son unas empresas que tienen que generar dinero y en los últimos años han buscado cómo generar más dinero. Hoy en día son las empresas más poderosas y son estos espacios en donde nos podemos expresar libre y ampliamente. Desde luego, con sus aspectos positivos, abren la capacidad de escuchar las voces, las ideas, los pensamientos de todo el mundo, pero también abren un espacio amplio para riesgos, para ataques, para violencia, para desinformación, tiene sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, pero son estos espacios y nosotros como personas decidimos si queremos estar en ellas
o no queremos estar en ellas, con lo que implica. Si estás en ellas, estás en un espacio abierto, en donde puede haber ataques, puede haber comentarios, puede haber intercambio de ideas, y si no estás en ellas, seguramente te perderás de cierta información y de lo que transcurre en ellas, que es gran parte de la información hoy en día. Muchas gracias. Bueno, las redes sociodigitales sí cambian el panorama de cómo la sociedad entiende o cómo se informa, pero pues también hay que pensar que no todo el mundo está en las redes sociodigitales. O sea, pensar que todos estamos ahí discutiendo es una idea que no necesariamente se cumple en la realidad. Existen barreras estructurales, existen amplios sectores de la población que no tienen ni un teléfono celular, no hay internet o no hay electricidad. Entonces también pareciera que ahí es en donde se está dando todo el debate de la democracia, cuando pues hay gente que no está en ese debate y que también forma parte de la sociedad y que también construye discusiones, opinión y todo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Adelante. Pues yo creo que podemos decir sí que México es un país hiperconectado. Yo creo que pues hay una cobertura de acceso al internet y a esas plataformas digitales y dispositivos celulares de más del 80% de la población. Efectivamente hay un 20% que cuando lo pasamos a millones pues es mucho, ¿no? Evidentemente, pero para términos de análisis pues es importante rescatar que hace 30 años, o hace 10 años, perdón, había 30% menos de personas usuarias del espacio digital, ¿no? Entonces es algo que va a una velocidad muy rápida. Y sin embargo, a la fecha, como bien se comentó, no existe una regulación pues que respete nuestros derechos. Yo considero que los espacios digitales hoy sí son un derecho, debería de haber un acceso a esos espacios, pero un acceso con respeto y con garantía de derechos, ¿no? Yo no concibo que las reglas que estamos siguiendo desde la ciudadanía en el espacio físico público no son las mismas que en el espacio digital público, ¿no? Ahí viene pues esa conversación, si es un espacio público o si es un espacio privado que ponen las empresas al servicio de la ciudadanía, ¿no? Donde cada quien es libre de entrar y salir cuando quiera. Pero, pues efectivamente, cuando tú sales de esos espacios, te pierdes una serie pues de contenido que hoy son necesarios para muchas personas para poder insertarte en la sociedad, ¿no? Entonces, pues desde este lado promovemos que haya un espacio regulado, no censurado, pero con responsabilidad para las plataformas digitales y esas empresas, como se ha logrado en la Unión Europea o como en Brasil recientemente. Hablabas de regulación, entonces quisiera preguntarles a los tres, ¿de qué manera ustedes regularían esta situación? ¿Qué reglas pondrían o en qué redes sociales lo propondrían? Pues mira, o sea, la verdad yo admiro mucho el trabajo que han hecho en la Unión Europea, retando a los grandes dueños de las plataformas digitales y los dueños de las empresas más grandes del mundo, de esos hombres más ricos del mundo, ¿no? Y hay primero una responsabilidad para las plataformas de moderar el contenido. Hoy en México tú puedes reportar contenido violento y primero te van a mandar a una página que ni siquiera está en tu idioma. Dos, en el 80%, 90% de los casos te contestan que no hubo violencia, cuando explícitamente les pones el post con el insulto homofóbico o el insulto misógino o la violencia digital tal cual y te dicen que no. Y no tienes forma de recurrir, salvo pues ir a la fiscalía y sabemos todo lo que eso implica para el ciudadano, la ciudadana, el ciudadano, ¿no? Entonces, esa es la primera regulación, obligar a las plataformas a reportar y moderar. Y cuando ven que hay un delito que se comete o un acto de ilegalidad que se comete en sus plataformas, tienen también la responsabilidad en esos países de la Unión Europea de acceder a la justicia, de acudir a la justicia. Quien acude a la justicia no es la persona ciudadana, quien tiene la responsabilidad es la plataforma, y si no lo hace son multas multimillonarias, incluso con la posibilidad de bajar la plataforma de la infraestructura digital de la Unión Europea. Que creo que actualmente nos encontramos también con un problema, que es la automatización de los procedimientos, ¿no? Que el hecho de que exista esta manera de poder reportar, pero ¿a quién le reportas?
a una IA, ¿no? Y entonces te encuentras con una pared de cierta manera porque muchos de los usuarios de las redes sociales no tienen la posibilidad de aproximarse a un proceso o no tienen el tiempo, el recurso, y que a final de cuentas es un privilegio, de poderse acercar a lo que sería un reporte de manera oficial frente a alguna institución oficial. ¿Cómo regularías las redes sociales? Pues es que creo que parte de este debate, regular o no regular, porque la naturaleza, el origen de Internet es una cuestión abierta que se va, no tiene, digamos, dueños. ¿A quién regulamos? Aquí sería, regulamos las publicaciones, regulamos a los dueños de las plataformas, regulamos a quién vamos a regular, y luego hay una situación todavía muy interesante, es muchas de estas publicaciones se hacen desde lógicas anónimas, o sea, perfiles anónimos, bots. Entonces, ¿a quién vamos a sancionar? A la granja que produce todos estos mensajes automatizados, a quien les paga para hacer este tipo de campañas de desinformación. Entonces, creo que es un tema muy complejo porque conlleva muchas aristas. La legislación mexicana podría regular publicaciones que se hacen en otro país y que llegan a nuestro territorio nacional. No lo sé. O sea, creo que eso también conlleva a analizar el fenómeno de, pues, cuál es la territorialidad de Internet, ¿no? Y cuál sería, digo, sí podríamos pedirle cierta responsabilidad a las plataformas, si tienen oficinas aquí, si tienen gente que está contratada aquí, nómina, etcétera, pero tiene todos ese tipo de aristas que tendríamos que estar analizando y tratando, sobre todo, de siempre mediar entre regulación, evitar que se generen estos conflictos, estos conatos de violencia digital, que luego se traducen en violencia en el espacio físico de las personas involucradas, y evitar censurar, ¿no? Censurar opiniones que luego son pues muy acaloradas y que hay descalificativos, como pues también podrían ocurrir en un espacio real sin que eso implique pues que vamos a golpearnos ni nada, ¿no? Claro, Entonces, y hablamos de un arma de doble filo, ¿no, Cons? Sí, porque hay una delgada línea entre la censura y la libertad de expresión también, porque pues las redes sociales nos han ayudado a justo tener esta libertad de expresión, pero justo si empezamos a regular cosas, ¿cómo entraría dentro de nuestra libertad de expresión? ¿Usted qué opina? Yo creo que en gran parte la regulación, como se plantea, es un poco una lucha de David contra Goliat, ¿no? Las plataformas de redes sociales, de entrada, muchas de ellas no tienen ni siquiera personalidad jurídica en México. Muchas de ellas están instaladas en otros países, en Estados Unidos, algunos en Europa, algunos en países con legislaciones más flexibles. En segundo lugar, como ya lo dijeron, estás enfrentando a algunos de los hombres más poderosos del mundo, porque no solo porque son los más ricos, porque sus plataformas les dan tanto poder por lo que representan, que se han vuelto un factor de poder hoy en día en el mundo. Además, las redes sociales y en general el Internet, la inteligencia artificial, se transforma mucho más rápido de lo que puede ir la legislación. En cuanto tú legislas y regulas algo, ellos ya sacaron alguna actualización, ellos ya sacaron algún cambio. Creo que hay que poner ciertos límites, ya también lo señalaron, en otros países hay buenos ejemplos, no solo en torno a las obligaciones que tienen que seguir las plataformas, por ejemplo, las prohibiciones para que los menores de 16 años no tengan redes sociales, no accedan a las redes sociales, pero realmente las limitantes también dependerán mucho de la voluntad. No puedes acceder a las redes sociales, lo que te van a poner es si eres mayor de 16 años o no eres mayor de 16 años, y van a confiar en la persona que lo llena, digamos, no va a haber alguna verificación a menos que posteriormente venga una denuncia. Entonces, todo esto representa retos en los cuales yo creo que en general en México vamos bastante atrasados. Ahora, ¿cómo lo hemos ido abordando en México? Un poco de forma casuística, tanto en la parte del debate público, en la parte electoral y en otros casos de otros tipos de violencia y riesgos, hemos ido casuísticamente, se denuncia y las autoridades van resolviendo, pero pues siempre eso te implica que vas muchos pasos atrás, que el daño ya está hecho, que muchas veces es irreparable, y enfrentas además otros retos, como ya también dijeron, vas contra bots o contra cuentas que abren y cierran, pides que cierre uno o se elimine un mensaje y lo suben por otro lado. Entonces es realmente un reto complejo y me parece que el debate que hemos dado en México es insuficiente.
Muchas gracias, Luisa. Pues yo creo que tenemos que empezar a hablar acerca de que en México sí existe una brecha, como bien mencionabas, entre la población que está frente al acceso a las redes sociales y quienes no. Y esta población muchas veces ha tenido que cambiar su papel. Y por eso viene mi siguiente pregunta, que es ¿cómo ha cambiado el papel de la ciudadanía en los procesos democráticos a partir del uso de las redes sociales? Pues yo creo que primero han tenido más acceso a la oferta política, eso es una realidad. Hoy todas las personas candidatas casi del país, salvo pues los contextos obviamente de las comunidades indígenas que pues, se rigen por otras prácticas, ¿no? Pues están en las redes sociales, se promueven en las redes sociales, ¿no? Han convertido las redes sociales, ustedes lo ven perfectamente, la cantidad de dinero que gastan los partidos políticos en pautar, en granjas de bots, y eso también pues se tiene que regular de mejor forma, porque ahí está siempre la trampa para que el INE no te fiscalice realmente todo lo que estás gastando. Hay partidos que a eso dedican una gran parte de su presupuesto y no hay topes, o sea, no hay porcentajes durante todo el año, incluso fuera de la temporada electoral, para que pueda haber un control, ¿no? También yo creo que las personas pues dialogan en Internet, en las plataformas. A mí eso se me hace muy sano, sobre todo en un momento donde pues hay cada vez menos espacios para el debate en la democracia, ¿no? Obviamente todos esos debates tendrían que darse en los espacios públicos físicos, pero pues a falta de, pues mucha gente se va a las redes sociales a armar pues sus debates y a informarse, ¿no? También es importante pues para, yo creo, la movilización ciudadana. Hay que recordar, y México pues ha sido un ejemplo a nivel internacional de cómo desde las redes sociales, cuando eran más libres, sin tanta manipulación del algoritmo, ¿no? Le estoy hablando de 2012, con el movimiento Yo Soy 132, que provocó pues una manifestación histórica y además un efecto de democratización de los medios de comunicación nunca visto antes de esa fecha, ¿no? Entonces, hoy, pues, evidentemente es mucho más difícil. Hoy, ¿a qué nos enfrentamos como ciudadanía digital? A, pues, unos dueños que deciden sobre qué se habla, qué se viraliza y qué se cancela en términos de difusión. Eso es lo que tenemos que evitar, controlando los algoritmos, haciendo transparentes los algoritmos por parte del Estado con una obligación para esas plataformas y retomando lo que decías, obligando de que si tú quieres que las mexicanas y los mexicanos usen tu plataforma, tienes que tener una sede en el país de donde se están usando esas redes sociales, como lo es en la Unión Europea, en todos los países, porque finalmente somos un mercado de más de 116 millones de personas que estamos en las redes sociales y que, pues, si pones esas reglas, obviamente las empresas se van a tener que abrir para no perder ese mercado. Muchas gracias. Yo creo que principalmente le han dado acceso a la ciudadanía a mucha más información de la que había antes. Yo creo que hoy en las redes sociales podemos encontrar mucha más información, podemos tener mucho más conocimiento de las candidaturas de la diferente oferta política. Lo vimos en las elecciones judiciales, donde las campañas prácticamente se dieron en las redes sociales y donde hay en las redes sociales. Ahora, también esto nos ha obligado como ciudadanía a ser mucho más juiciosos. Tenemos que definir, tenemos que discernir entre la información que es cierta y la información que solo busca targetearnos, porque también las malas prácticas en torno a las elecciones se han multiplicado por cientos de miles y les han invertido millones. No solo a los bots, al targeteo de notas de información falsa, de desinformación y también a esta guerra. Y por el otro lado también, pues a veces se ha vuelto como las redes sociales, el origen de ellas es que haya diálogo, es que haya intercambio de ideas, es que haya una conversación en el mundo digital. Y no todos los candidatos, no todos los partidos tienen esa conversación. La mayoría de ellos ni siquiera manejan sus cuentas ellos mismos. Entonces te estás hablando ahí con un community manager y te estás peleando con un community manager. Y por el contrario, lo que buscan es cómo influenciar a la ciudadanía a partir de los algoritmos de las redes sociales y a partir de su propio funcionamiento, y creo que esta es una de las perniciones que no podemos permitir. Como todo, como lo señalé desde el principio, tiene los aspectos positivos. Hoy en día tenemos acceso a más información, puede haber un mayor debate,
nos obliga como ciudadanos a discernir y a ser mucho más juiciosos, pero por el otro lado también nos expone a muchas malas prácticas y a una influencia que muchas veces es engañosa. Claro, yo rescataría de lo que mencionas la responsabilidad del usuario a la hora de buscar la información que consume y que no consume y que permite que atraviese su discurso, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil para nosotros como ciudadanos el culpar a quien reproduce la información, y es culpa de quien tiene la mala práctica o de quien tiene la buena práctica de informar, y entonces culpamos a la fuente, pero muchas veces no nos enjuiciamos nosotros respecto a lo que sí y no consumimos. Adelante. Bueno, en términos de desinformación, ahí la cuestión es, necesitaríamos pues cierta alfabetización mediática digital para poder discernir entre una información cierta, una que no es cierta, o una que es falsa, una que es verdadera, una que podría ser tendenciosa, y por cómo se construyen muchas de las noticias falsas, fake news y todo, más bien están construidas desde una narrativa completamente emotiva, como para que no lo pienses, o sea, respondas de forma reactiva, más que una cuestión razonada, analizada, ni mucho menos. Por eso es que se comparten muchísimo más que informaciones verificadas, informaciones que te dicen las fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, eso conlleva a que pues es complicado. Debería de haber también un proceso de alfabetización, o sea, también en este proceso de ser ciudadanos digitales, pues sí, también tendríamos que, pues debería de ser una cuestión así como prerrogativa dentro de los partidos políticos en sus porcentajes, el 2% que le dan para capacitarnos o para formarnos en materia de cultura cívica. También tendría que haber ahí una cultura cívica digital para formarnos, pero los partidos políticos, ¿en qué gastan ese 2%? Yo no sé, o cómo es ese proceso de capacitación. Tendría que haber algo así, pues para que no se difundieran tanto todo este tipo de noticias, o pues hubiera un diálogo más razonado, hubiera un debate en redes sociodigitales. ¿Qué ocurre? Que normalmente no se da el debate, se dan más bien campos de batalla, y también lo otro que ocurre es propiamente por los sesgos de los algoritmos, te van mostrando solo la información que tú has mostrado o que tiene cierta tendencia que te ha gustado, ¿no? Entonces, difícilmente tú vas a dialogar con el que piensa distinto, tú más bien vas a interactuar con personas que piensan igual. Entonces se vuelve eso como un ciclo de se escuchan los ya convencidos. ¿Qué tanto es eso un diálogo de la lógica democrática en perspectiva o en clave plural? Pues no estás dialogando con el otro en realidad. Claro. Y ahora muchos jóvenes y personas en general se informan a través de redes sociales. Nosotras salimos a las calles para conocer qué dudas tiene la ciudadanía sobre este tema. Vamos a escuchar la primera. Si pudieras cambiar una sola cosa de cómo se vive la política, ¿qué harías y por qué? Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien gusta responder? Si pudieran cambiar una cosa sobre la forma en la que se vive la política en redes sociales, ¿qué sería? Cualquiera de los tres. ¿Si quieres, Arturo? No, yo creo que yo buscaría una política más directa con la ciudadanía. Yo una de las cosas de las que he sido crítico es que realmente quienes son los titulares de la cuenta, creo que las redes sociales abrieron un espacio de interacción de la ciudadanía con la clase política, una clase política que por definición a lo largo de los años cada vez está más alejada del sentir ciudadano, y una mayor interacción. Hemos visto, hay quienes la aprovechan muy bien, hay quienes la capitalizan muy bien. No me parece que todos los perfiles sean los más correctos, pero hay quienes sí buscan tener esta cercanía con la ciudadanía. Pero también creo que son canales importantes para la rendición de cuentas desde la figura del servicio público, para estar expresando y estar informando cuál es el quehacer cotidiano y qué están haciendo en beneficio de la ciudadanía, pero también para escuchar cuáles son las necesidades de la ciudadanía, qué es lo que necesita, qué es lo que busca, qué es lo que le afecta, cuál es el día a día. A veces parecería que la clase política vive muy alejada de esta realidad, y las redes sociales, pues, realmente si las vieran, si estuvieran ahí, pues se darían cuenta en algunos sentidos de cuál es la parte más objetiva y cuál es la realidad que vivimos todos los días. O las mismas personas que hacen este manejo de las redes sociales, que pues igual filtren la información y vean cuáles son las necesidades de la sociedad, ¿o no, Luisa? Sí, tienes toda la razón, Constanza.
respuesta? Sí, yo la verdad, una cosa sería prohibir las cuentas anónimas. O sea, eso es lo que le hace daño a las plataformas digitales. Lo vemos todos los días. Imagínense que 1 de cada 5 personas usuarias de redes sociales entre 12 años y arriba es víctima de violencia digital por lo menos una vez durante el último año. O sea, esas son cifras recientes del INEGI de 2025. Es gravísimo, ¿no? Y en el 80% de los casos, esa violencia digital o acoso digital que reciben esas personas usuarias vienen de cuentas anónimas, ¿no? ¿Cómo es posible que pues, estemos permitiendo a personas administrar esas redes sociales desde el anonimato y cometer delito? Porque ahora sí estamos hablando de un delito. Cuando tú acosas a una persona sexualmente en las redes sociales, es un delito. Cuando tú difundes un contenido de característica sexual sin el consentimiento de la persona, hoy es un delito, gracias a Olimpia Coral, que por cierto, una mexicana que hizo historia en el mundo, ¿no? Tipificando la violencia digital. Cuando tú amenazas de muerte a una persona en redes sociales, es un delito. Pero ¿quién tiene la responsabilidad si la cuenta es anónima? O sea, ¿no? De verdad, o sea, ¿cuál es la reacción de la persona usuaria? Ir a una fiscalía que tiene pues tantos trabajos y pues además un nivel de impunidad de casi el 90%. No, hay que obligar a las plataformas digitales a prohibir el anonimato y rápidamente, en Brasil incluso, en 2 horas tienen las plataformas que verificar y retirar un contenido denunciado por parte de una persona usuaria. En la Unión Europea me parece que son 24 horas. En México, ¿cuál es el tiempo? 0, no hay obligación. Sí, no. Yo, por ejemplo, para el tema político, creo que sí habría que entrar bien a la discusión y al debate para incluir este espacio, el espacio digital, dentro de una ley electoral, porque justo no, o sea, se habla de radio, de televisión, no se menciona, los partidos políticos no mencionan nada de redes sociodigitales porque tienden, o sea, todos los partidos están en constante campaña, ahí los candidatos, las candidatas, y pues por ahí violan constantemente la ley electoral, ¿no? Entonces creo que sí tendríamos que discutir mucho cómo regular redes sociodigitales para las campañas, para efecto de campañas políticas, porque si no, pues vemos que ahorita ya están en proceso de pre-campaña, aunque ni siquiera es el periodo, ya se están anunciando, ya están haciendo promoción de las personas que quieren contender a cargos del próximo año o en 2, 3 años, y entonces pues la ley electoral sí regula muy bien los medios tradicionales, pero poco está haciendo para regular estos espacios. O hay personas que abren su live y les hacen donativos, ¿no? Así algún ciudadano buena onda dice, toma, te doy 20,000 pesos. Digo, y digo, se tendría que regular ese tipo de acciones. Las pautas, ¿no? Pues todo eso tendríamos que estar pensando, ¿no? O sea, vamos a ver redes sociodigitales, vamos a dialogar y pues sí, ciertamente habrá que regularlas, ¿no? O sea, para efectos de campañas electorales, ¿no? Muchas gracias a los tres por sus aportaciones y bueno, esta conversación continúa y hay más inquietudes que vale la pena escuchar. Vamos con la siguiente. ¿Crees que las redes sociales fomentan más la democracia o la desinformación? Vale, pues muchas gracias. Adelante. Las dos. No, yo creo que sí, fomenta la democracia sin duda porque hemos visto antes de que hubiera ese control del algoritmo por parte de esos magnates empresarios, sí hemos visto como en el mundo, gracias a las redes sociales, se han impulsado causas desde los activismos. O sea, mencionaba hace un ratito Yo Soy 132, que sin las redes sociales, el Twitter de ese entonces y cómo funcionaba entonces, nunca hubiéramos podido organizarnos y salir a las calles y provocar lo que se provocó. El movimiento Me Too, por ejemplo, a nivel mundial provocó que las mujeres lograran pues romper el tabú, ¿no? Y realmente hablar de una situación de acoso que principalmente vienen de los hombres heterosexuales, cisgénero, y que pues era un elefante blanco en el cuarto que nadie quería tratar, ¿no? Y que a partir de un hashtag
esa conversación se volvió mundial, ¿no? Entonces, las primaveras árabes, ¿no? ¿Qué decir de todo ese movimiento en África, por ejemplo, y Medio Oriente? Entonces, sí promueve la democracia, pero a su vez hay una cantidad de desinformación que todos los días están ahí, pero es una desinformación que puede estar en las redes sociales y puede estar en los medios tradicionales, ¿no? Entonces ahí estamos tocando dos cosas, nada más que en las redes pues se viraliza más rápido porque ya nadie lee un periódico físico, pero yo les puedo decir que si hoy compramos los 10 periódicos de mayor lectura en México, vamos a encontrar en todos al menos una noticia falsa, ¿no? O manipulada. Entonces coincido, el tema ahí es la alfabetización digital, pero sobre todo yo diría una alfabetización del buen ciudadano, de la buena ciudadana que busca verificar cualquier tipo de información que recibe, lee, escucha o se encuentra en su celular. Muchas gracias, Arturo. Sin duda, yo creo que hay una dualidad en las redes sociales, una dualidad en la cual sí nos ha permitido tener estos espacios que nos dan más libertad de expresión, más libertad para debatir, y eso implica más democracia y han ayudado a democratizar países enteros. Eso lo veo positivo. También, en la otra cara de la moneda, pues han venido estas malas prácticas que además han incidido directamente en elecciones, ¿no? Hoy en día hay elecciones, casos de elecciones Estados Unidos en 2016, por mencionar un ejemplo, en las cuales desde las redes sociales se ha buscado incidir en la voluntad de la ciudadanía hacia una preferencia o en contra de alguna preferencia, y eso también es un efecto muy negativo, y esto es a partir de estas malas prácticas de desinformación, de noticias falsas, de bots, y es una de las grandes amenazas de la democracia. Yo diría que no son espacios ni malos, pero tampoco son espacios totalmente puros, digamos, son espacios que tienen esta dualidad en la cual depende el uso que les vayamos dando. Y desafortunadamente, pues siempre hay quien busca darles un uso negativo, un uso pernicioso, un uso agresivo, un uso que representa amenazas y riesgos y que constituye además conductas delictivas. Y el mayor reto es el avance tan rápido, porque lo que hacen las redes sociales es que la información avance. Lo decías muy bien, la desinformación no es algo nuevo, ha existido toda la vida. El problema es que hoy avanza mucho más rápido a través de las redes sociales y entonces esto las difumina de manera mucho más general y las amplifica mucho más, y ahí está uno de los grandes riesgos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, coincido con mis colegas. Diría yo, las redes digitales no son espacios neutrales y son espacios donde se está disputando el poder, o sea, son espacios de disputa del poder, y entonces ahí se observan todas esas malas prácticas que también se tienen en el espacio físico, con la cualidad de lo que ya comentaba, ¿no? La capacidad de amplificación, el derecho o el no olvidar, ¿no? O sea, si uno busca los nombres de alguien señalado falsamente de algún delito, ahí está, ¿no? O sea, aún aunque ya se haya indicado que eso es falso y todo, ahí sigue. Entonces, tienen esa cualidad, ¿no? Se amplifica, tiene una gran velocidad para llegar a un gran número de personas, y quien produce el mensaje después no es necesariamente el que lo está reproduciendo, claro, y que sigue. Entonces, eso pues son parte de las cuestiones novedosas, o que podríamos hablar de, si bien es un espacio de disputa en el ejercicio del poder, pues tiene estas consideraciones o estos elementos que hacen todavía más complejo el panorama. Muchas gracias, Conci. Muchas gracias. Ya escuchamos las preguntas, ya escuchamos las opiniones de nuestros queridos invitados. Ahora vamos a conocer qué opina la ciudadanía. No sé, es que siento que hay un debate entre la democracia y darle más información a las personas, porque sí está bien que le den más información a las personas, que estemos enterados de todo, de las noticias, de lo que pasa alrededor, pero siento que con la inteligencia artificial se genera un caos con todo eso. No, pues sí te ayudan bastante, porque pues ya con redes sociales uno está bastante informado y ya es más difícil pues que haya desinformación. Bueno, también hay desinformación, pero pues ahí depende de cada persona, ¿no? Si sabe ver o no. Desinformación. Pues por eso, porque a veces no se dice lo que realmente es. Pues depende del aspecto donde lo lleven y el fin que lo lleven.
Para mí últimamente genera más desinformación porque pues, hay muchos grupos en los que no están de acuerdo con lo que se está haciendo o no están de acuerdo con las iniciativas o todo lo que es el gobierno y genera desinformación para que se volteen en contra del gobierno. Para mí desinformación. Generan más desinformación porque a pesar de que sí son buena herramienta, creo que no se utilizan como deben de. Por el contrario, sí generan desinformación, porque he visto que a veces solo hablan desde su privilegio y no desde todo lo que vivimos. Yo creo que desinforman y polarizan más que informar. ¿Por qué? Porque mucha gente se cree todo lo que ve y la gran mayoría de las cosas que salen en redes sociales no son ciertas y pues siempre hay que ver fuentes reales y hacer caso de las cosas que son reales, no de las que no. Entonces eso yo creo que hace que las cabezas giren a otro nivel. Pueden generar ambas, un poco de desinformación, pero con el debido manejo puede utilizarse para un bien también. Pienso que ambas cosas. Sí la democratiza, pero que haya cierto descontrol en las redes sociales sí provoca que haya más desinformación a la vez y eso sí genera cierto caos. Desinformación, porque no dan bien los temas, y la gente no investiga en fuentes confiables, siempre buscan en donde lo encuentran. No, al contrario, las redes sociales se autorregulan, los individuos deciden qué es lo que van a ver, qué es lo que no van a ver, y cada contenido es generado por la opinión de todos los ciudadanos, que somos libres de opinar libremente, no necesitamos ninguna regulación y actualmente nosotros pugnamos por la neutralidad de las redes. Muchas gracias a todas las personas que participaron en estas encuestas que hicimos en las calles. Ahora quisiera preguntarles qué opinan al respecto sobre lo que dijo la ciudadanía. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué otras herramientas necesitamos para que justamente esta desinformación, esta desinformación no nos contamine ni nos obstruya como justo nuestra intelectualidad, por así decirlo? Pues Adelante. primero hay un dato brutal, ¿no? O sea, escuchamos que la mayoría de las personas entrevistadas dicen que hay desinformación en las redes, pero que también son personas que consumen esa desinformación, ¿no? Y si nos vamos a la población joven, ¿dónde se informa? La principal fuente de información de noticias de la población joven son las plataformas digitales, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo veo ahí como una situación muy adversa, ¿no? De decir, bueno, pues sé que hay desinformación, pero sigo consumiendo la desinformación, ¿no? Ahora, pues yo regreso al tema. Tenemos que obligar a las plataformas a moderar y verificar el contenido, ¿no? Previamente al trabajo que, claro, tiene que hacer la ciudadanía, pero esas empresas tienen también una responsabilidad o tendrían que tener una responsabilidad y hay formas de hacerlo. Recientemente lo comentaba la presidenta con todos los contenidos realizados por IA, inteligencia artificial, pues ahora en algunas plataformas ya se menciona ese contenido, no esa leyenda. Y si es una información falsa, también hay ciertos países donde el post se queda, no se borra, sino que abajo del post supuestamente se pone esta información es falsa. Eso es lo que tenemos que hacer para obligar a las plataformas a verificar su contenido. Y justo hablando ya en materia electoral, ¿cómo podremos nosotros como ciudadanos verificar justamente que los ponentes o nuestros candidatos no estén diciendo cosas que a lo mejor y no son tan ciertas o tan, no sé? Es un reto bien grande y bien difícil, la verdad, y se ha tratado de mejorar proceso tras proceso. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, debe de haber mucha más educación cívica, es decir, debemos de informarle a la gente, ayudarle a la gente a discernir entre una noticia falsa y una noticia verdadera, a cómo hacer un fact-check propio y no compartir, y eso es algo que debemos de socializar. Creo que se han hecho algunos ejercicios, pero han sido insuficientes. El INE hace esa labor, pero pues el INE, digamos, está luchando solo contra un ejército de desinformación que lo ataca y el uso de las campañas en este sentido. Pero, a ver, ¿cómo podríamos hacer para que exista este proceso de alfabetización hacia la gente que usa redes sociales? Porque es una realidad que actualmente es más fácil que alguien acceda a un celular con internet
en nuestro país, o hablando de población de escasos recursos, a que acceda a una escuela que tenga todas las herramientas para poder aprender a usar las herramientas digitales? Es que ese es parte del reto. Hacerlo masivamente es muy difícil. Tiene que haber grandes campañas desde el gobierno, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las escuelas, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Tiene que haber grandes campañas en las cuales le ayudemos a las personas a que discernan entre qué es verdadero y qué es falso en ese sentido. Es muy difícil cuando muchos de los mismos productores son los que diseminan la desinformación. Y por el otro lado, yo creo que en México algo que nos falta y que se ha hecho muy exitosamente en otros países y no tenemos un ejercicio consolidado son ejercicios de verificación de información, de fact-check. Hemos tenido algunos, se han hecho algunos aisladamente, pero no tenemos un ejercicio, un esfuerzo consolidado, amplio, de gran alcance, a través del cual se pueda ayudar a la ciudadanía y también hacer estos ejercicios de corroborar la información, porque la verdad es que no es fácil. ¿Qué necesitas hacer para corroborar la información? Pues es un ejercicio muy complicado. Necesitas checar las fuentes, necesitas, digamos, dedicarle un buen tiempo a revisar si esa noticia realmente ocurrió, quién la dijo, en qué momento. Sí, hoy con la inteligencia artificial es todavía más difícil, ¿no? Porque las imágenes, las voces, todo se tergiversa y eso lo hace más difícil. Realmente sí es un reto grande porque aparte necesitas un cierto nivel de expertise para hacerlo. Algunos medios de comunicación tienen sus ejercicios de fact-check, pero ellos no son suficientes, acuden justamente especialistas, piden información y nuevamente lo que decíamos hace rato, en lo que verifican una información salen 50 más falsas y pues eso se vuelve realmente como perseguir la cola del ratón, ¿no? Que de alguna manera hemos empezado a avanzar en este camino de regular cómo es que trabajamos en contra de las fake news y no solamente, sino contra la inteligencia artificial. Por ejemplo, con esto que acaba de pasar de la ley para los proyectos audiovisuales, en donde regulamos la cantidad de talento de inteligencia artificial que existe, ¿no? Siento que podríamos aplicar algo parecido a lo que se está haciendo en la industria audiovisual, ya hablemos del cine, de la televisión o de la locución, hacia lo que existe dentro de las redes sociales, y entonces podemos encontrar una manera tal vez de regular el tipo de contenido que llega a la población. Bueno, yo creo que me iría más hacia, tendría que ser una política de Estado, desde el sector educativo, o sea, desde las primarias, ¿no? O sea, ir educando, así como se educa de él por qué ser un buen ciudadano, qué es ser un buen ciudadano, qué características tiene, y las clases de cívica y ética que se imparten desde la escuela primaria, secundaria, todo esto. Y también hay una responsabilidad en los partidos políticos y ellos tienen un porcentaje que también es para esto. Creo que también se tendría que discutir seriamente que ellos tienen que promover este tipo de ciudadanías digitales, pero bien comentan cómo hacerlo cuando muchos de los que luego generan desinformación o generan estos contenidos también forman parte de ese sector político, ¿no? Pero creo que sí, tiene que ser una política de Estado, o sea, comprender por qué es importante educar a la población en estos temas, o sea, y qué implica, ¿no? O sea, revisa la información, no la comparta sin haber verificado que efectivamente, y lo decían, ¿no? No, es que promueven la desinformación, hay que ir a fuentes oficiales. Y luego les pregunta uno a los estudiantes, bueno, ¿y de dónde obtuviste esta información? De TikTok. Ah, bueno, o sea, conocen que por ahí hay desinformación, pero cuando les preguntas, no salen de las redes sociodigitales. Y ojo, que tampoco está mal, o sea, no es pensar que redes sociodigitales está mal, porque pueden ser las páginas oficiales de algún instituto, de alguna universidad y todo, o sea, estaría bien, ¿no? Pero luego no saben ni qué fuente, no saben quién lo dijo y lo repiten como si fuera ley lo que ahí escucharon, ¿no? Entonces, creo que también se tiene que trabajar mucho en eso. ¿Cómo podríamos enseñarle a nuestros estudiantes de hoy en día a que no todo está en el mundo de las redes sociales? No todo es Instagram, X y Facebook y TikTok. Y TikTok, por favor. Ya, sí. Pues es que les digo, mira, ahí hay un edificio que se llama biblioteca y ahí puedes encontrar ciertos materiales, o sea, hay especímenes raros, llamamos libros, cosas hay así. Hay bibliotecas digitales y todo, pero, o sea, como qué otras aplicaciones o qué otro tipo de herramientas podrían
usar para No, que... creo que no es malo usar las redes sociodigitales, o sea, no es malo usar las redes sociodigitales, es entender que pues hay actores que van a promover desinformación o que no sabemos si han verificado o no y promueven y dan información en términos de wellness, en términos de salud, de consume esto y vas a bajar de peso. O sea, hay cosas gravísimas, o en términos de publicidad para niños, por ahí se observan muchísimas cosas que ni siquiera deberían de hacerse. Secretaría de Salud ahí tendría que estar regulando, pero te acercas tú a las redes sociodigitales y te metes a la biblioteca de alguna universidad. O sea, no está mal usar las redes, saber a quién estoy siguiendo, por qué estoy siguiendo a esta persona. ¿Esta persona verifica la información o no la verifica? O sea, y eso es alfabetización digital, ¿no? O sea, es entender quién me está diciendo la información y qué características tiene esa persona. Muchas gracias por sus participaciones y bueno, seguimos construyendo esta conversación y vamos a hablar con la ciudadanía. Escuchemos la siguiente pregunta. ¿Las plataformas digitales deberían hacer algo más para combatir las noticias falsas o eso pone en riesgo la libertad de expresión? ¿Ustedes creen que los jóvenes se han acercado a la participación política o solamente cambió la forma en la que se expresan? Los datos nos dicen que los jóvenes no se han acercado a la participación política como tal. No ha aumentado la participación de jóvenes en elecciones. Creo que ha habido ciertos temas que han sido de su interés, en donde los jóvenes sí han salido, en donde los jóvenes sí se han manifestado, en donde los jóvenes sí se han expresado. Pero yo creo que las redes sociales no han ayudado a acercar a los jóvenes al debate público en algunos temas o a la política misma. Creo que la política misma sigue muy alejado de las juventudes y es algo que, digamos, más allá de percepciones, es algo que los datos duros de las últimas elecciones nos corroboran. Siguen siendo los que menos participan y por más de que vemos que hay en algunos casos esfuerzos de ciertos políticos o de ciertos partidos en acercarse a las juventudes, parece ser que todavía es muy lejano y desde luego que es muy lejano cuando los temas que se plantean o los temas que están dentro de la agenda pública a lo mejor son muy, muy lejanos a su realidad o a la realidad que en ese momento le importa, a los temas que en ese momento le importa a las juventudes. Yo sí creo que sigue habiendo una brecha y las redes sociales no lo han hecho. Sí, de hecho, si lo vemos en cuanto a, no sé, si lo podemos medir en cuanto a influencers, a lo mejor los influencers más grandes o más seguidos no son ningún político, ni es ningún difusor de noticias, no es nadie de ellos, mucho menos un académico, intelectual, nadie de ellos, ¿no? Es gente que pues hace contenido, a lo mejor dirigido para jóvenes, pero pues es contenido más diario, más banal en cuanto a que es contenido o chistoso o sobre temas pues que le interesa a la ciudadanía. No es alguien que debata o no es alguien que esté en el medio político o en el medio público. Igual hay muchos influencers y personas que hacen contenido con respecto a la política, pero justo como mencionas, creo que hace falta que más personas vean este tipo de contenido para justamente tener estas diferentes opiniones. Adelante. Yo creo que primero hablar de los jóvenes como una categoría única es una estigmatización. Siempre se acusa a las juventudes de ser apáticas, de no participar, pero ¿participar en dónde? ¿Cuál es la definición de la participación política? ¿Ir a poner en una urna cada 3 y 6 años un papel y desentenderse de todo? A mí no me interesa esta ciudadanía personalmente para fortalecer la democracia mexicana, porque pues si tú vas, pones el papel y te desentiendes de cualquier problema pública y a ver qué hace esa persona para quien vote, eso no es ser una buena persona ciudadana. A mí sí me representa las juventudes que van a las plataformas digitales como change.org a colectar firmas y visibilizar problemáticas para frenar la explotación de los territorios, por ejemplo, con el caso de Mahahual. El caso de Mahahual pues fue armado principalmente con juventudes y de manera doble, digital y presencial. Las juventudes se pararon y gracias a las plataformas digitales lograron hacer una manifestación en la Semarnat y hacer recapacitar a la Secretaría de Medio Ambiente que pues tuvo que recular y hacer otra propuesta de acuerdo para esta zona, ¿no? Entonces yo creo que sí las juventudes participan políticamente, pero participan como ellas quieren. Y dentro de las juventudes también no es lo mismo hablar de una persona joven LGBT de una alcaldía desprotegida
a una persona joven, con alto grado de estudio y que ya es una persona profesionista y que forma parte pues, del mundo más heteronormado, ¿no? Hay distintos tipos de juventudes. ¿Qué decir de las juventudes indígenas? ¿Cómo participan las juventudes indígenas políticamente? Bueno, en sus propias comunidades, con sus propias costumbres. ¿Y quién habla de eso? Nadie. Y de hecho, las comunidades indígenas, hay algo que yo creo que hay que resaltar y que imponer, impulsar muy pronto en México, que sea la decisión de nuestros liderazgos representantes, que ya prohibamos que la gente se tenga que presentar o postular o levantar la mano, sino al revés, que las personas sean votadas y seleccionadas por la comunidad, por la gente, como sucede en las comunidades indígenas. A mí eso me parece sensacional. Muchas gracias. Bueno, los estudios en las últimas elecciones han mostrado que el sector etario que menos está interesado en temas de la política es justo el sector joven y por contraparte quienes más votan son baby boomers y tal vez millennials, tal vez un poquito, pero baby boomers, o sea, gente ya de mayor edad. Y ellos fueron, por ejemplo, quienes decidieron en el Brexit, ¿no? Y ya cuando se ve la consecuencia, los jóvenes, ay, pero es que ¿por qué pues no votaste, no? O sea, era como parte del reclamo, con todos los sesgos que pudieron haber existido. Entonces, ¿por qué los jóvenes están ciertamente desencantados de la política? Pues no lo sé, no sé por qué, pero yo observo, vemos nosotros el panorama, la degradación del medio ambiente, la polarización política, todos los males del mundo, pues sí entendería por qué ese desencanto de por qué no quiero hablar de la política. No veo en el futuro inmediato cómo la política va a resolver esos problemas. Creo que también habrá que rescatar a los jóvenes y decirles, pues es que justo es en la política donde se van a decidir temas que tal vez sí son de tu interés, ¿no? Temas de deportes, de audiovisuales, temas de toda índole, ¿no? Pero también por qué están tan desencantados. Nosotros podríamos hacer ahorita una revisión de todos los diputados, de todos los senadores, quiénes son jóvenes, ¿no? O sea, quién se encuentra en esa brecha de la juventud o que están planteando una agenda para los jóvenes, y creo que no hay una agenda para los jóvenes, no son un tema de interés, aunque curiosamente dicen que sí es un tema de interés porque representan un gran número de votos, ¿no? Claro, y realmente, ¿cuál es la cantidad de legisladores que realmente se interesan por crear contenido que atraiga y que no polarice a la juventud, ¿no? Porque esa es otra problemática, que además de que son muy poquitos los que están interesados realmente en integrarse a la política a través de las redes sociales, son más los que están polarizados y que no quieren acercarse debido a la cantidad de conciencia de odio que generan también los políticos a través de las redes sociales. Y bueno, ya conocimos la opinión de nuestros especialistas, así que quiero invitarlos a que escuchen ahora la opinión de la gente en la calle. Pues yo siento que estaría bien de difundirlo, pero nos estamos arriesgando mucho porque estamos dependiendo mucho de la inteligencia artificial, entonces está mal ahí. Yo siento que deberían poner al menos una advertencia, ¿no? De que pues, tienes que investigar más sobre esta información porque pues sí, en redes sociales hay mucha información falsa y luego yo creo que para ciertas personas ha de ser difícil identificar qué es verdad y qué no. Así que yo creo que podrían hacer un poquito más. Bueno, también depende de cada persona, ¿no? Pero pues si las plataformas pueden ayudar, pues estaría bien. No, sí deberían de hacerlo porque muchos confían, creen que lo que leen todo es verdadero. Entonces, pues solo es mala información, aunque pareciera que informa, pero en realidad desinforma. Sí deberían de hacer más por combatir las noticias falsas porque mucha gente que es adulta y que no distingue entre inteligencia artificial en estos tiempos o noticias que son generadas por otro medio, sí se confunde demasiado. Creo que es un arma de doble filo porque también todos tienen derecho a expresarse, pero no sé de qué manera podríamos hacer que sí sea, que se enfoque a... Porque ya con todo lo que tenemos, TikTok, Facebook, todo Instagram, creo que no se usa para lo que es realmente, ¿no? No, sí deberían de hacer más, deberían de informar. Y bueno, todos deben de tener libertad de expresión, pero con información verídica. Yo creo que sí deberían ser, no prohibir la libertad de expresión, pero sí regular un poco las mentiras, ¿no?
y el excitar a la gente con cosas que no son reales o darle miedo, ¿no? Causarle miedo con cosas que no son reales. Siento que sí se debería de poner al menos un alto en algún sentido, porque la gente luego suele llevarse por desinformación. Entonces sí siento que podría manejarse de alguna forma. Pienso que hasta cierto punto se puede arriesgar, pero sí es importante que exista este control. Creo que siempre se corre un poco el riesgo, pero siempre va a ser más importante que se cuide la libertad de expresión, pero en un margen de cuidado. No, sí deberían hacer más. Sí, porque o sea, es algo que todo el mundo tiene que poner un poquito de su parte para que se haga, pues, informen bien mejor. Pone en riesgo la libertad de expresión y ahí sí le compete a cada ciudadano revisar y verificar el contenido, porque esas páginas de los detectores de mentiras, tanto desde la mañanera, tanto desde, lo único que hacen es censurar, ¿no? Y cada ciudadano ya es mayor de edad, no necesitamos un Estado paternalista que nos diga qué ver y qué hacer. Cada ciudadano es responsable, ¿no? Nosotros ya somos adultos y sabemos qué es lo que podemos elegir, qué es lo que podemos ver y no ver. Muchas gracias a todos los ciudadanos que participaron en estos sondeos y que nos dieron su opinión a través de este tema, que son las redes sociales y la democracia. Y bueno, lastimosamente ya estamos llegando al final de nuestro programa, no sin antes de dar nuestras últimas conclusiones. Entonces quiero invitar a nuestros invitados a que en 30 segundos, si se puede 15 o menos, nos den sus conclusiones antes de irnos. Adelante, por favor. Bueno, pues yo creo que el mundo digital en México necesita de regulación, respetando la libertad de expresión, siempre pensando que los discursos de odio, la discriminación y la violencia no es libertad de expresión, y hacer un llamado a la presidenta Sheinbaum para que lance la construcción de un gran acuerdo por el México digital que incluya a todas las voces, con tiempo, con análisis y con inclusión. Muchas gracias. Yo creo que las redes sociales y en general el mundo digital hoy en día es una realidad y cada vez va a abarcar más espacios de nuestra vida. Yo creo que lo tenemos que enfrentar entendiendo la dualidad que tienen los aspectos positivos y los aspectos negativos, y si es necesario regularlo, necesitamos entrarle al debate y no tener miedo a aventar una legislación en torno a este tema, porque creo que hasta ahorita nos ha dado miedo hacerlo. Muchas gracias. Creo que el tema de democracia, redes sociodigitales implica temas, cuestiones estructurales, cómo acceder a estos espacios, de la calidad de la información, qué tipo de información son las que consumimos y sobre todo en términos de deliberación, cómo es que nosotros creamos o deliberamos ahí en estos espacios para, pues, la idea es fortalecer justo que sean estos espacios de diálogo, de discusión y pues tendríamos que pensar en una legislación o una regulación que contemple todos estos elementos. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias, Constanza Ramírez, por acompañarme a un programa más. Muchas gracias, Luisa Fernanda Rodríguez. Aquí en Comunicación la conversación más importante es contigo y por eso queremos que nos dejes tus opiniones, temas que te interesan o algún comentario que tengas al respecto en nuestras redes sociales. Estamos como @canalcongreso.mx en Instagram o en todas nuestras plataformas como Canal del Congreso México. Estamos Luisa y yo como @LUURM_ y @Constanza_RHDZ. Bueno, y los esperamos, ya saben, todos los jueves aquí en Comunicación. Esto fue En Comunicación y esta también es tu conversación. Adiós.